Si se ve la pantalla, no. Dale, espérame un segundo. ¿Se ve la pantalla? Espero que todavía no me llegó la notificación. ¿Puso transmitir? ¿Sí? Puse transmitir. Todavía no me ha llegado la notificación. Ay. Y dice Facebook está compartiendo tu pantalla. Bien. Espérame que todavía no me ha llegado a mí nada para traducir. ¿Usted cómo le parece ahí? Estadificación del paciente oncológico y abajo me dice facebook.com está compartiendo tu pantalla. A mí no me ha llegado nada todavía. Bueno, voy para atrás de nuevo si querés. Finalizo la presentación ahí. A ver, che. Y sin embargo a mí me aparece, ¿viste donde antes aparecía mi cara? Ahora aparece... Bien, ponga. ¿Puso transmitir? Sí, porque me dice finalizar video en vivo. A ver. Ahí está. Sí, ahí está. ¿Estamos? A ver, vuelvo, porque yo había... A ver, ¿ahí se ve bien? Sí. Ahí está perfecto. Ahí se ve tu cara. Ahí, se ve la pantalla. ahí se ve la pantalla. ¿Y la voz cómo sale? Y la voz también está perfecta. Bárbaro. Decime cuándo comienzo. Ahora comenzamos. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Esto es bastante raro. Es la primera vez que le hablo a una computadora sin ver mi cara y sin verlos a ustedes los comentarios. Pero bueno, los comentarios después me los hacen llegar y veremos. Es la primera vez que utilizo este sistema. Siempre me manejo con Zoom. De cualquier manera, lo primero es agradecerle a la gente del Centro de Estudiantes haberme convocado para que podamos charlar sobre esta parte tan importante de la oncología. Ahí les dejo mi nombre, mi mail, cualquier cosa que necesiten, estoy a disposición de ustedes. ¿Por qué vamos a hablar de estadificación del paciente oncológico? Bueno, el craso error que se comete normalmente cuando tratamos un paciente oncológico es intentar aplicar un tratamiento sin saber dónde estamos parados. Y hay algo muy importante que casi todos obvian, que es recordar que cuando nosotros tratamos un paciente oncológico, lo primero que la persona le va a preguntar, el propietario va a preguntar, ¿por qué le pasa esto a mi mascota? Y ese por qué le pasa esto a mi mascota, cuidado, puede estar relacionado con lo que le está pasando al señor o a la señora en su casa con alguna persona que tenga cáncer o ellos mismos que estén padeciendo un proceso. Por lo cual les aconsejo que eviten tratar a la persona o al caso o a la mascota como algo definitivo, eviten tratarla de mencionar la palabra cáncer, muchas veces hay que evitar usar la palabra quimioterapia y decir medicamentos para esta patología, eviten de usar palabras hirientes, porque en general las personas van a estar muy sensibles a cualquiera de estas cosas y a ustedes necesitan que el propietario esté a favor de ustedes y no en contra de lo que ustedes le van a proponer. Lo que sí tienen que recordar que el cáncer es siempre un proceso multifactorial. O sea, el cáncer, que es una enfermedad de los genes en realidad, que es una enfermedad que se presenta cuando los genes están mutados, están ausentes o están presentes en el caso de los oncogenes, también es cierto que no depende solamente de un solo factor.
Los factores que inciden en la presencia de esta enfermedad en los animales domésticos dependen del paciente, dependen de químicos endógenos o exógenos y también depende del medio ambiente. Los que dependen del paciente es la parte genética. Si el gen está mutado, si el gen está ausente o si un oncogen está presente. También sabemos perfectamente que la polución y algunos químicos endógenos o exógenos o algunas terapias como la radioterapia pueden producir alteraciones en estos genes que vayan a producir cáncer. Y los productos del medio ambiente también son sumamente importantes como cancerígenos. Los pacientes que nos llegan al consultorio van a llegar en general con algunos síndromes paraneoplásicos, que son los primeros síntomas y signos que el propietario ve. A veces no van a ustedes a tener un relato de la presencia o ausencia del tumor en sí misma, sino de alguno de estos síntomas que son anormalidades clínicas que están asociadas con el cáncer, pero que son debidas no a efectos invasivos del tumor. Pueden aparecer y preceder a la detección clínica por semanas, meses o años. Fíjense que yo digo que no son debidas a acciones no invasivas del tumor. No tiene nada que ver acá la metástasis, no tiene nada que ver la recidiva. Son acciones son síndromes que se producen porque están asociadas al tipo de cáncer en sí mismo. Esos síndromes paraneoplásicos son trombocitopenias, coagulación intravascular diseminada, policitemia, eosinofilia, por ejemplo, en una mastocitosis, leucocitosis, neutrofilia, mielofibrosis, hipercalcemia, como en el caso del adenocarcinoma de glándulas paranales, algunos linfomas, algunos carcinomas de mama, hipoglicemia, como en por ejemplo, en los carcinomas de páncreas, caquexia, como en casi todos los estadios avanzados, aumento de la temperatura, úlcera gastroduodenal en el caso del carcinoma de estómago o del mastocitoma, y osteopatía hipertrófica, como en el caso de los tumores de pulmón. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros saber para que tomar en cuenta qué tratamiento vamos a utilizar? Lo primero que tenemos que saber es qué tipo de tumor tenemos para saber la conducta biológica de ese tumor, y también necesitamos hacer lo que nosotros llamamos una estadificación clínica con el sistema TNM que ahora vamos a ver, y evaluar los síndromes paraneoplásicos y tratarlos dentro de donde que sea posible, pero recordemos siempre que esos síndromes paraneoplásicos van a mantenerse hasta que se mantenga el tumor activo. Quiero decir con esto que si el tumor no lo tratamos, el síndrome paraneoplásico va a seguir estando. ¿Estamos bien hasta acá? Yo no sé de qué manera yo me puedo enterar si ustedes están bien, pero bueno, espero que estemos este, en buena onda y sintonía. ¿Cómo evaluamos a nuestro paciente? Esto no varía de cualquier semiología que se puede hacer para cualquier enfermedad. En general, tanto estos pasos que yo les pongo es realizar una buena anamnesis y una buena semiología en la camilla, son los dos pasos primarios que nos van a ayudar a determinar qué tipo de tumor estamos tratando. Tanto el estado general del paciente que nos visita a nuestro consultorio, que lo vamos a ver con nuestra semiología, también debemos preguntarle a nuestro propietario qué tiempo de evolución tiene, qué tratamiento primario han utilizado, qué alimentación tiene nuestra mascota y cuáles fueron los métodos diagnósticos utilizados por dos razones.
La primera es para ver si los métodos utilizados fueron adecuados y si los diagnósticos que tenemos con esos métodos nos convencen. Y la segunda para no hacerle gastar al propietario más cantidad de dinero del que tiene que gastar. Es completamente distinto tratar animales con esta estructura que ustedes ven. La Doberman es Maki, que tenía un linfoma. El otro perrito de arriba es Rocco, que tenía una leucemia, y la perra de abajo es Bruna, con un hemangiosarcoma. Cuando me llegan a consulta cualquiera de estas tres imágenes, yo ya sé que tengo un punto a favor. Los animales están en buen estado. Pero si me llegan estas imágenes, va a ser muy difícil, es una competencia desigual. Esta perrita Dogo tenía un linfoma, hacía 6 meses que estaba tratada con prednisolona. Este perrito estuvo tratado, el Doberman de abajo, estuvo tratado durante 4 meses pensando que era una infección de la muela. Y este pobre gato es un gato rescatado, que miren cómo está por su carcinoma de células escamosas. Contra cualquiera de estos tres animales, yo voy a tener realmente una lucha desigual frente a la enfermedad. O si no, voy a tener estos casos en que, y nos ha pasado, en que realmente ustedes intentan hacer todo y se termina muriendo el animal en la camilla. Este no es un paciente mío, es un paciente de un colega, pero realmente mientras el colega estaba haciendo la derivación, el paciente falleció. Bien, una vez que yo ya vi cómo está el paciente en su estado general, voy a tener que tratar de calificarlo o clasificarlo, perdón, según Karnofsky y lo clasificamos de H0 a H5, dependiendo el H0 de actividad normal, el H1 sintomático pero ambulatorio, el H2 ambulatorio el 50%, el H3 ambulatorio menos del 50%, el postrado y el muerto. Si vuelvo hacia atrás, como se darán cuenta, cualquiera de estos tres animales es un H1, mientras estos animales estarán entre un H2, un H3 y por supuesto este estará en un H5. ¿Importante saberlo? Sí, muy importante, porque ustedes, dependiendo de cómo estén estos animales, podrán utilizar una u otra terapia para combatir el cáncer. Quiere decir que los pacientes que llegan por primo consulta a nuestro consultorio pueden llegar a tener insuficiencia pancreática, hepática, renal aguda o crónica, gastritis y gastroenteritis, anemias, inapetencia, pérdida de peso, coagulopatías, disfunción motora, convulsiones, halitosis, trastornos respiratorios, espleno y hepatomegalia, adenopatías y úlceras crónicas. Vamos a ver, por ejemplo, este animalito. Lo pongo sobre la camilla y lo primero que veo es esto. O sea, veo anemia, ¿sí? Perfecto. Ya tengo un punto. En este caso, doy vuelta a la perrita, que es otra perrita, y veo estas manchas color púrpura. Tengo que sospechar de una coagulación intravascular diseminada, un proceso de desgaste del sistema de coagulación que se produce en los animales con trastornos oncológicos. También puedo ver animales con este estadio. Como ustedes saben, este tumor nació de un día para el otro, según el dueño, y bueno, nos llega en estas condiciones. Y el dueño está entonces sumamente apurado en sacar ese tumor ahora, porque ya tiene olor y ya está siendo complicado para convivir, pero no se preocuparon cuán complicado podría ser para este pobre animal. También pueden llegar a tener esto, que es un carcinoma inflamatorio, donde en realidad la primera parte del tratamiento se hizo como si fuera una estafilococcus en piel, y el animal acá sí viene dolorido, fíjense en cómo están estas mamas, viene dolorido, muy dolorido, hay olor, hay descamación, por supuesto inapetencia.
Todas estas cosas que yo les muestro es lo primero que tenemos que ver si hacemos una buena semiología. Si no hacemos una buena semiología, estas cosas se nos van a pasar por alto. Recuerden, hay que revisar al paciente. Este pobre animal, fíjense las fases de dolor que tiene. Esto nosotros lo podríamos relacionar con una paresia del nervio radial, ¿verdad? Ese es nuestro diagnóstico. Pero, ¿cuáles son los diferenciales de la paresia del radial? Los dueños nos dicen que el animal no tuvo ningún tipo de accidente y por otro lado vemos una masa muy grande sobre la escápula. Si recordamos que el pasaje por donde pasa el nervio radial en la corredera del húmero, y si la masa la encontramos en esa zona, bueno, evidentemente acá hay una paresia por acción, por alteración de la conductibilidad en el nervio radial producida por una masa. También vamos a ver, pero antes de esto les voy a preguntar, les voy a comentar algo. Yo tengo este paciente, tomo este paciente, y cuando hago la semiología de este paciente, hay 2 o 3 cosas que no deben olvidarse de hacerlas y que la gran mayoría de los casos, la verdad, que no se hacen. Y esas 2 o 3 cosas son palpar tiroides, abrir la boca y hacer un tacto rectal. ¿Qué gano con palpar tiroides? Porque allí voy a palpar si hay algún proceso patológico y también me va a ayudar a palpar los linfonódulos de la zona. Abrir la boca es sumamente importante. Hay muchos colegas que dicen el perro vino con halitosis y le levanté solamente el labio, los dientes estaban realmente horribles, le dije a la dueña que me lo trajera para una limpieza de dientes. Y oh sorpresa, cuando lo anestesian y abren la boca para hacer la limpieza de dientes, se dan cuenta que por detrás del colmillo hay una masa color negra, o sea, casi con seguridad estamos frente a la presencia de un melanoma oral. Por eso les digo que es fundamental abrir la boca. Y con respecto al tacto rectal, es fundamental realizarlo por algunas cuestiones. En los machos por la próstata y de paso también los linfonódulos inguinales profundos, y en las hembras también por los ganglios inguinales profundos, pero también por las glándulas paranales, al igual que los machos. O sea, muchos colegas no realizan estas 3 maniobras que son sumamente importantes a la hora de realizar la semiología de un paciente oncológico. Una vez realizada la semiología del paciente oncológico, voy a comenzar con ver qué tipo de diagnóstico diferencial. Si yo puedo usar un diagnóstico diferencial, bueno, y si yo sé que, por ejemplo, oculté los pulmones y realmente el murmullo vesicular no era el adecuado, saco unas placas y me encuentro con masas bastante importantes a la hora de verlas que desdibujan el halo bronquial o se presenta como en la diapositiva primera, una masa que está por arriba del corazón. O una suelta en globos con pequeñas cantidad de globitos adentro del pulmón, que eso me va a indicar una metástasis pulmonar de algún carcinoma. Por otro lado, acá está lo que yo les decía, abrir la boca. Si no lo puedo hacer, hago los prequirúrgicos, anestesio el perro y abro la boca. Fíjense en la mandíbula inferior, esa masa que protruye es nada más ni nada menos que un fibrosarcoma. Por el otro lado, este es un golden que, bueno, llegó a consulta por el aumento de los linfonódulos. Fíjense el aumento de ese linfonódulo. ¿Y qué hago yo con el aumento de esos linfonódulos? Bueno, lo primero que hago es medirlos con un calibre. ¿Cuál es el motivo de medir en la prima consulta y así también como en cada consulta que realicemos? ¿Cuál es el motivo de medir los linfonódulos? Nosotros en veterinaria no tenemos muchas opciones de saber cómo nos está yendo el tratamiento, porque en realidad todavía no tenemos, como hay en humanas, algunos marcadores tumorales que nos indican si el tratamiento está yendo bien o no.
Por ejemplo, en tumores de próstata en humanos, nosotros hacemos un PSA, que es un antígeno prostático específico. Sabemos que a medida que empieza a bajar el valor primario, sabemos que es porque estamos yendo bien en el tratamiento. Eso no nos pasa en veterinaria. Entonces, nos tenemos que ir acostumbrando a que hay otras herramientas que yo puedo utilizar. Si tengo un linfoma y todos los linfonódulos están aumentados de tamaño porque tengo un linfoma multicéntrico, en la primoconsulta yo mido todos y cada uno de los ganglios linfáticos y uso estas esquemitas que son los mismos que se usan en dermatología, donde pongo y escribo todos los linfonódulos y qué tamaño tenían. En la segunda consulta o en la tercera, según el tratamiento que ustedes estén realizando, o en todas las consultas cuando nosotros estamos realizando la colocación endovenosa de alguna droga, sea vincristina o doxorubicina, yo seguiré midiendo esos linfonódulos. Esto me va a servir para dos cosas. La primera es para saber si cuál es el resultado del tratamiento. Y la segunda, si los linfonódulos en un momento llegan a la normalidad, si estos linfonódulos aumentan de tamaño, yo sé que tengo que hacer una reevaluación de mi tratamiento y proceder a la búsqueda de otro tipo de droga porque hay recidiva de ese tratamiento, ¿sí? Eh, no sé si ustedes recuerdan qué es el sistema TNM, que es el mejor sistema para estadificar a nuestro paciente oncológico. El sistema TNM en la primera edición se hizo en 1977 y es un método de estadificación de las neoplasias desarrollada por American Joint Committee on Cancer y es una forma realmente muy práctica que podemos evaluar a nuestro paciente, estadificarlo y de ahí en más decidir el tratamiento a seguir. El sistema TNM es tumor primario, nódulos linfáticos y presencia de metástasis. Con respecto al tumor primario, es casi nuestro objetivo en este sistema TNM es la correcta estadificación de las neoplasias para luego hacer un manejo clínico, una decisión terapéutica y tras también un tratamiento y un pronóstico. La T, que significa tumor, lo podemos desarrollar en TX, T0 y de T1 a T4, dependiendo del tamaño del tumor y de la capacidad creciente que tiene ese tumor en la topografía del mismo. Cuando no tenemos existencia de ese tumor, tenemos existencia TX o T1 o T0, pero desde T1 a T4 tendremos las diferentes tumores de tamaño que son sumamente importantes en la decisión de la estadificación. Con respecto a los nódulos, también aquí es importante saber cuántos nódulos están envueltos en esta invasión ganglionar. Por ejemplo, si tengo un N0, no hay nódulos afectados, pero de un N2, de un N1 a un N3, será la invasión ganglionar regional por orden creciente de número y tamaño. Un ejemplo de esto es el carcinoma de mamas en mujeres. Tendrá una estadificación si no hay demostración de adenopatías regionales y tendrá otra clasificación si son 1, 2, 3 o 10 linfonódulos afectados. Con respecto a la metástasis, también dependemos de saber si hay o no metástasis en el momento, metástasis a distancia, en el momento del tratamiento. ¿Por qué es importante buscar siempre la metástasis? Porque un tratamiento de un carcinoma de células escamosas, por decirle algo, sin metástasis a distancia y sin linfonódulos afectados, muy probablemente se pueda curar solamente con una escisión quirúrgica o con radioterapia y escisión quirúrgica. Pero si yo ya tengo una metástasis a distancia, si ya tengo metástasis en pulmón, en suelta de globo,
no voy a hacer nada con un tratamiento local. No voy a poder manejar a ese paciente simplemente con cirugía y radioterapia o con cirugía sola. O sea, los métodos a utilizar van a tener que ser métodos mucho más amplios, van a tener que ser métodos sistémicos. ¿Por qué? Porque ya tengo una metástasis. Entonces, allí sí voy a tener que usar quimioterapia, inmunoterapia o lo que yo decida. Quiere decir que por el sistema TNM yo puedo tener T1, T2, T3, T4 en el N, puedo tener T1, T2 y T3, y en el M, M1 y M0. Para que tengan una idea, de esta manera, y jugando un poco con el T, la N y la M, ustedes pueden dar un estadio. Por ejemplo, un T de cualquier tamaño, pero con 0 nódulos y 0 metástasis, será un estadio 1 de la enfermedad. Mientras que el T1 o el T2 con 0 nódulos y 0 metástasis será un estadio 2. El estadio de T2B significa la A o la B dependen de si tienen o no tienen sintomatología. Quiere decir que el estadio T2, o sea, un tumor, por ejemplo, en el caso de mastocitoma o de sarcoma, mayor a 5 centímetros con algún tipo de sintomatología, pero con nódulo 0 y metástasis 0, será un estadio clínico 3. Mientras que un estadio clínico 4 será cualquier N, pero ya tengo involucrados las N y también tengo involucrados las M. Esto nos va a servir a nosotros porque según el estadio clínico que nosotros determinemos en nuestro animal, van a pasar dos cosas: factibilidad de realizar quimioterapia, pronóstico para darle a nuestro propietario y saber qué tipo de tratamiento podemos usar, si local o sistémico. Bien, ¿cómo hago yo ahora? Ya lo tengo estadificado a mi paciente, pero yo, ¿cómo hago ahora para saber qué tipo celular me está ocupando? Porque una cosa es tener un carcinoma, otra es tener un sarcoma, un mastocitoma, un melanoma. No es esto que yo de cualquier tumor, con cualquier tipo tumoral, hago el mismo tratamiento. No, porque hay, por ejemplo, el carcinoma es una célula epitelial anaplásica que responde muy bien a la quimioterapia, mientras que el sarcoma es una célula mesenquimática y anaplásica que no responde prácticamente a la quimioterapia. Entonces, el melanoma, por ejemplo, tampoco responde a la quimioterapia, pero el mastocitoma, el TBT, el histiocitoma, que son tumores de los que nosotros llamamos de células redondas, todos responden a la quimioterapia. Entonces, ¿cómo hago? Lo primero que tenemos que hacer es una punción con aguja fina. Esta para mí es una máxima de la oncología. Toda masa u órgano agrandado es susceptible de punción con aguja fina. Esa es una máxima. La otra es: la cirugía debe ser más agresiva que el propio tumor. Y recuerden, eso es así. ¿Mm? Si yo tengo un tumor, como lo ven aquí, si voy a hacer una punción aspiración con aguja fina, que ahora ya prácticamente no se hace más, lo que hago es introducir la aguja dentro del tumor, como verán ustedes, y hago una serie de aspiraciones, pero siempre con la aguja dentro del tumor. Cuando ya hice varias picoteos, como se llama, como un pajarito carpintero adentro del tumor, libero la presión que yo tenía. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué la libero? Porque si no, todas las células que han estado dentro del cono de la aguja, si yo saco esa aguja sin liberar la presión, todas las células se van a ir adentro de la jeringa. Y yo lo que quiero es que esas células me queden en la aguja o en el cono de la aguja. ¿Para qué? Para que después sí
desacoplando la aguja y haciéndole algo de presión, voy a poder eliminar, como ustedes ven acá, todo el material que me había quedado en la aguja o en el cono de la aguja en un portaobjeto. Puedo hacer uno aquí y puedo hacer otro en el portaobjeto, y una vez que tengo ambas gotas, busco la forma gentilmente de extender ambas capas. Aquí la extensión le tiene que quedar una monocapa celular y no tienen que apretar en demasía, porque si no van a producir la ruptura de las células. Tienen que ser muy gentiles en el tratado de las células. Y hay algunas cosas que deben saber. No deben colocar estos preparados en la heladera, porque las células se van a deshidratar y yo no las voy a poder ver. Y tampoco hay que fijarlos con alcohol. La única preparación que se fija con alcohol antes de la tinción es la preparación para utilizarla con coloración de Papa Nicolau, pero no en el caso nuestro, donde vamos a tener este tipo de células, este tipo, perdón, de preparados, que lo vamos a teñir con alguna de las tinciones que ahora vamos a ver. Esta pantalla está sacada del libro de Willier, que se los recomiendo, es un libro viejo, pero es realmente muy bueno, que es el diagnóstico clínico en veterinaria, para que ustedes vean cómo dentro de las células redondas, fíjense, el linfocito, ¿con qué lo pueden comparar? Bueno, si ustedes lo comparan con un linfocito, fíjense lo grandes que son las otras células, por empezar, que son células todas anaplásicas, y las diferentes alteraciones que hay dentro de los citoplasmas y los núcleos. Si ustedes ven, por ejemplo, la primera, que mire si será viejo el libro que habla de linfosarcomas, que ya no se habla más, ven una célula grande con núcleo grande, activo y un citoplasma grande, mientras que en un mastocitoma van a ver una cantidad representativa de gránulos, mientras que en el TBT, que es el que está por debajo del mastocitoma, van a ver un citoplasma amplio con vacuolas. Entonces, la importancia de la definición de cada tipo celular es fundamental. Aquí tienen, por ejemplo, un linfoma. Fíjense en ustedes la presencia de linfocitos un poco más chicos y linfoblastos, que son esas células grandes, un color violeta más apagado. En la esquina superior derecha tienen una mitosis, en la parte de abajo tienen también una mitosis, una célula grande en mitosis, y todos los demás son linfoblastos. Cuando ustedes ven un preparado con más del 50% de linfoblastos, ya pueden estar hablando de un linfoma. Si no, pueden ver este preparado donde las células son alargadas, hay núcleos sueltos con cromatina laxa, también ven nucleolos evidentes, las células son alargadas y los núcleos también. Esto es un tumor de origen de células mesenquimáticas y es un fibrosarcoma. O pueden ver este tipo celular redondo con no mucha anaplasia, pero que tienen, son células que tienen nucleolos evidentes, núcleos grandes en actividad con algunas mitosis a cohesión de las células, y esto es un carcinoma. Este es un TBT, este es un preparado que lo hacemos nosotros en la veterinaria. Fíjense en núcleos grandes, citoplasmas amplios, poco definidos y con vacuolas. Quiere decir que todas estas preparaciones que ustedes pueden ver, las pueden hacer en consultorio. Nosotros hacemos realmente muchas, trabajamos con tinción 15, pueden trabajar con Giemsa, son ambas muy buenas coloraciones, y realmente van a ver, se van a asombrar y se van a enamorar a quien le gusten las células de las diferentes cosas que podemos encontrar en un preparado. El diagnóstico histopatológico, por supuesto, es el que tiene la última palabra,
¿Por qué? Porque el diagnóstico citológico nos puede llegar a decir qué tipo celular es. A lo mejor le podemos poner nombre y apellido, pero en general no. Por ejemplo, vamos a poder decir que es un sarcoma, pero no vamos a poder decir que es un fibrosarcoma. Yo puse en ese caso fibrosarcoma porque ya teníamos hecha la biopsia. Quiere decir que la biopsia, la muestra histopatológica, es fundamental. Yo no concibo en esta época del siglo XXI que algún veterinario me diga que sacó un tumor de mama y no lo mandó a analizar. No es posible, chicos. ¿Por qué? Porque ¿saben cuál es el tumor que más recidiva? Es el tumor del tacho de la basura. O sea, es el tumor que yo saqué y puse en el tacho de la basura. A medida que, bueno, he dado infinidad de cursos y charlas y todos me dicen lo mismo, pero el costo, pero la lejanía, pero no tengo un centro de diagnóstico. Fíjense algo muy fácil. El costo tiene que estar incluido en el costo quirúrgico. Si yo voy a hacer una mastectomía y sé que voy a sacar la glándula, eso lo podemos hablar en otra oportunidad, el tema de tumores de mama, porque es muy, muy interesante y muy didáctico. Pero yo voy a hacer una mastectomía con un tumor en la mama 2 y voy a sacar la mama 1, 2 y 3. Yo necesito enviar eso a histopatología, porque si no, no voy a saber cómo le va a ir a la perra. En ese caso, yo me pregunto a mí misma, ¿cuánto sale la histopatología? ¿Un peso? Ese peso se lo agrego al valor de la cirugía. No le doy opciones al dueño. Si ustedes se van a operar en medicina humana, no les dan opciones. O sea, y es lo que hay que hacer. Una vez recibido el estudio histopatológico, ustedes no solamente, denme un minuto, estoy en clase, no solamente ustedes van a tener que el nombre y apellido del tumor, sino que también van a saber si hay o no, cómo están los bordes de esa biopsia, los cuales a ustedes le va a decir si ustedes han extirpado en su totalidad, si tienen que volver a extirpar o qué es lo que tienen que hacer. También les va a decir el nombre y apellido, les va a decir el índice mitótico. ¿Qué significa el índice mitótico? El índice mitótico significa cuánto tengo de velocidad de crecimiento de ese tumor. Cuanto más alto es el índice mitótico, más alto será también el ritmo de crecimiento. También voy a saber si hay invasión dentro de los vasos sanguíneos y linfáticos de esas células tumorales. ¿Y eso qué me va a permitir a mí? Dilucidar si ya estamos con metástasis o en qué estadio de esa metástasis podemos estar. Otros métodos diagnósticos que podemos utilizar son las radiografías, las ecografías, las endoscopías, las tomografías y la resonancia magnética. Con respecto a las radiografías, hay que hacer un recordatorio. En oncología, las radiografías de pulmón deben ser realizadas en 3 posiciones: lateral derecha, lateral izquierda y ventrodorsal. ¿Por qué es esto? Esto es porque no hay forma de que yo pueda poner al animal como nos ponen a nosotros en humano, donde pueden ver los 2 pulmones y la zona mediastínica con una sola vista, aunque recuerden que en humanos también hacen laterolaterales. ¿Por qué es esto? Porque es la única forma que yo tengo de evaluar a dónde están las lesiones del pulmón en las radiografías. Fíjense, esta es una placa donde ya tengo una desviación hacia dorsal de la tráquea y fíjense que hay una masa, a ver, por arriba de la última, del lóbulo caudal, hay una masa, pero también hay una masa que yo estoy viendo a nivel de las primeras costillas. Pero yo con esta radiografía no sé si esa masa es solamente allí o si es un ganglio mediastínico. Y la única forma que tengo de visualizar cuál es haciendo una placa ventrodorsal. Aquí ven otra placa ustedes donde
prácticamente ni se evidencia la parte de la tráquea que entra al pulmón para los bronquios, porque hay una gran acumulación de células neoplásicas que se visualizan en forma de globos, y esta es una metástasis de un carcinoma. Con respecto a las tomografías, tienen que recordar que las tomografías no son inocuas. En realidad, el tomógrafo es un equipo que saca varias placas a una velocidad realmente alta, entonces ustedes tienen como una película. Por supuesto que es absolutamente importante, hace al diagnóstico, nos ayuda a diferenciar tejidos, nos permite calcular la profundidad y también hasta nos permite realizar una simulación del tratamiento si vamos a hacer radioterapia. Este es un equipo, fíjense la cantidad, si ustedes ven, la máquina es como si le hubiésemos hecho un corte sagital, y observen la cantidad de placas radiográficas que este equipo tiene. Es por eso que en ningún momento el operador se quedará en la sala de tomografía. También podemos usar la resonancia magnética, que es un poco menos, no tiene placas radiográficas, sino que utiliza electrones, protones, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿cuál es el problema que tenemos? Los costos. Y en esto sí, la posibilidad de poder realizarlo o no va a depender mucho del lugar donde ustedes estén. Hay un detalle, disculpen que me olvidé de comentarles de la histopatología, que es muy importante. Si ustedes tienen que enviar la muestra histopatológica a 200, 300 kilómetros, lo que pueden hacer es colocar el tejido en formol, en un frasco amplio, dejarlo 3 o 4 días. Con eso el tejido se va a embeber de formol y va a quedar indurado. Una vez que pase esto, lo sacan del formol, lo ponen en una bolsita Ziploc, lo cierran, le sacan todo el aire y pueden enviar ese material ya semiprocesado al departamento de histopatología. ¿Para qué? Para no correr riesgo de que se caiga el formol, etcétera, etcétera. Pero recuerden que nunca pueden enviar alguna muestra que tenga formol con preparados de citología, porque también las células de la citología se van a ver afectadas. Disculpen, pero me había olvidado de ese tema. Bueno, en este caso tenemos una resonancia magnética donde ustedes ven que hay una masa ocupante. Todo lo negro que se ven son las fosas nasales, pero fíjense que en la fosa nasal izquierda, hacia, no hacia aboral, sino hacia boral, van a ver una masa bastante grande que, si ustedes pueden hacer un hisopado o una punción, van a ver a lo mejor que es un carcinoma o un sarcoma. Con respecto a las ecografías, nosotros estamos enamorados de las ecografías. Si ustedes encuentran un buen ecografista, no solamente los puede guiar, sino que también pueden hacer punciones guiadas con ecografías que realmente son bárbaras, son fantásticas y pueden realmente diagnosticar casi todo. También pueden hacer diagnósticos con punción guiada de hígado, de tiroides, de vaso, etc., de ganglios linfáticos. Aquí tienen, por ejemplo, una muestra de 2 neo muy importantes. El que dice arriba RAF de la sala es un linfonódulo, y por debajo ven un neo hepático de Gina, que era una perrita que, bueno, tenía múltiples neos hepáticos, y la verdad que se observan perfectamente. Con respecto a la bioquímica sanguínea, siempre van a tener que estar pensando en hacer una bioquímica. Sea o no que ustedes decidan realizar una quimioterapia, o que el dueño quiere realizar una quimioterapia, la bioquímica sanguínea estadificará al paciente. Por el otro lado, la bioquímica sanguínea va a ser siempre prequirúrgica. Si van a aceptar una cirugía, ya en esta altura de la vida no se puede hacer una cirugía sin un prequirúrgico adecuado, porque ustedes corren muchos riesgos.
Vamos a ver el número de rojos, de blanco, la calcemia. Recuerden los que les contaba que la calcemia está aumentada y bueno, este es otro tema interesante para tratar, que es la hipercalcemia maligna del cáncer, que va a tener como síndrome paraneoplásico la polidipsia y la poliuria, la función hepática, la fosfatasa alcalina, la glicemia, la fosfatemia. Los electrocardiogramas nosotros los utilizamos siempre, siempre en nuestros pacientes en la precirugía o pretratamiento, siempre llevan un electrocardiograma de base y ahora estamos usando mucho los ecocardiogramas. Los ecocardiogramas los utilizamos porque realmente también podemos visualizar, por ejemplo, en un hemangiosarcoma de vaso, si está también afectada la aurícula derecha o no, porque en los hemangiosarcomas el segundo posicionamiento de masas se ubica a la altura de la aurícula derecha. También hacemos un ecocardiograma para determinar contractilidad cardíaca. Eso tiene mucha importancia si yo decido después utilizar doxorubicina. La doxorubicina es una droga cardiotóxica que produce cardiomiopatía dilatada y que por lo tanto no la podré usar en aquellos animales que ya tienen una predisposición a la cardiomiopatía sin evaluar anteriormente. Llámese animales de raza grande como el Doberman, el dogo, el ovejero alemán en algunos casos. Entonces, nuestro último paso, ya tenemos toda nuestra estadificación hecha y bueno, ahora vamos a ver qué tratamiento hacemos. Ese tratamiento va a ser especial para cada uno. Yo sé que hay protocolos, es cierto, pero también es cierto que si ustedes van a hacer oncología, tienen que saber qué tipo de drogas van a utilizar y que si no tienen esas drogas, como suele pasar, cuáles son las drogas que yo puedo reemplazar por otras. Por eso yo siempre digo que el protocolo no es una receta de cocina. El protocolo es saber qué puedo usar en un momento determinado y si voy a usar, por ejemplo, vincristina, lomustina, doxorubicina, si no tengo ciclofosfamida, si la puedo cambiar o no por clorambucilo. O sea, el estudio de la oncología en esta parte es sumamente importante que si ustedes no están capacitados, o se capaciten o deriven a alguien que lo esté. ¿Estamos? También va a depender del contexto familiar en un determinado momento. Yo sé que el carcinoma de células, carcinoma nasal, perdón, tiene muy buena repercusión el tratamiento con radioterapia. Prácticamente hemos logrado una reducción de la muerte en días utilizando radioterapia para los carcinomas nasales. Pero ¿qué pasa? No todo el mundo la tiene. No todo el mundo va a tener esa opción. ¿Por qué? Porque en Argentina somos nosotros, en nuestro consultorio, los únicos que tenemos un equipo de ortovoltaje y es probable que un paciente de Tierra del Fuego no me pueda traer el perro a Rosario. Entonces, eso es lo importante, saber que sí, yo el carcinoma de células nasales, lo mejor es la radioterapia cuando no tenemos metástasis, pero en realidad, si lo mejor es la radioterapia, pero no tengo, ¿qué hago? Entonces allí voy a tener que buscar otro tratamiento. A ver si me estaban escribiendo. No, bárbaro. Hay 3 pautas a tener en cuenta cuando uno decide tratar a un paciente oncológico. Recuerden que el propietario, como les dije al principio, tiene que estar con ustedes. Es parte del equipo de trabajo. Esto ya se los comenté, debemos decidir y proponer todo lo que nosotros consideramos necesario y si no lo sabemos, derivamos. La derivación, ustedes que están todavía, que todavía tienen que recibirse, aprendan chicos, aprendan a trabajar en equipo y aprendan a derivar. No es ninguna deshonra. Ya se pasó el tiempo de los todólogos, digo yo, del tiempo de en que todos teníamos que saber hacer todo. No,
No es así. Gracias a Dios, la medicina veterinaria ha ido creciendo el día a día, y se los digo yo, que hace 40 años que me recibí y que en el año 78 se empezaron a hacer las punciones con agujas finas, yo todavía estaba en cuarto año, y sin embargo, hoy la usamos día a día. Y como siempre dice el doctor Gregorio Hill, cuyo manejo del paciente oncológico, canino oncológico, se los recomiendo como libro a quienes les guste la parte de oncología, compassion is the word. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros no podemos dejar que el paciente sufra. La compasión es la palabra. No dejar que el paciente sufra. Tenemos a nuestro alcance métodos de analgesia y de anestesia, y en el siglo XXI nadie tiene por qué sufrir dolor, ni humano ni animal. O sea, mejor dicho, ningún animal, porque somos animalitos. Así que, por favor, estén atentos al dolor, calmen el dolor de la mascota. No piense que, bueno, que le duela si no se mueve. No, el animal tiene que estar confortable. ¿Mm? Necesitamos utilizar métodos de analgesia y anestesia. Acá les voy a mostrar algunas cositas como para que ustedes vean por qué les digo que hay que saber. Este perro había sido diagnosticado con un osteosarcoma de miembro anterior derecho, amputaron, y después el veterinario dijo, cierto, el osteosarcoma hay que hacer doxorubicina postquirúrgica. Bueno, buscó una vena safena del mismo lado de la pata amputada y no se dio cuenta de que la doxorubicina se le extravasó. La doxorubicina es altamente vesicante, mucho más que la vincristina. Entonces comienza a hacer esta necrosis, que después se transforma en esto, y realmente llegan a veces a la necesidad de amputar esta pata. Entonces, mucho cuidado. Nosotros tuvimos suerte, a Tango le hicimos un tratamiento con carvedilol y le salvamos la patita. De más está decir que, por supuesto, esto lo hizo un veterinario, amputó la pata derecha, no mandó, la delantera derecha, no mandó la muestra de histopatología, hizo doxorubicina sin saber, y ¿saben qué? El perro vivió 4 años. Quiere decir que eso no era un osteosarcoma, porque no hay literatura que me diga que el perro después de un osteosarcoma vive 4 años. O sea, fíjense, una sucesión de hechos calamitosos, diría yo. ¿Y quién sufrió? El pobre perro y su propietaria. Ahí está Tango ya al año más o menos. Tango se murió de una insuficiencia renal senil, o sea, fíjense que pasaron varios años. Bien, ahora les voy a presentar 2 casos clínicos que justamente se los presento para que ustedes vean la necesidad, primero, de saber trabajar al paciente oncológico y, si es necesario, la derivación. Este es Tango, un boxer hermoso, divino, que llega a consulta porque lo han llevado a otro veterinario y este perrito tenía una deformación más en el testículo. El veterinario le sacó esa deformación en más y resulta ser que a los 2 meses, fíjense, ahí tienen la bolsa escrotal, por arriba de la bolsa escrotal pueden ver un botón, esa era la recidiva del tumor. Y si ustedes hacían la semiología completa, empezaban a ver esta masa al lado del pene, que era esto en realidad. Toda esa masa, fíjense que hacia la punta de la pata izquierda, hay unas zonas violáceas, eso es coagulación intravascular diseminada. Y este pobre animal que tuvo una recidiva de su mastocitoma. Estas es las células que vieron, las que están a la izquierda, sin gránulos, es las células que vieron los primeros veterinarios que hicieron la citología y dijeron, es un carcinoma de células escamosas, lo vamos a sacar. Pero ahí hay un gran error.
¿Por qué? Porque usaron una tinción donde no se ven los gránulos. Si hubiesen hecho la tinción correspondiente, hubiesen visto este otro tipo celular, el de la derecha, donde hay una gran cantidad de gránulos, y esto es un mastocitoma. El mastocitoma tiene zonas calientes que se reproducen y se recidivan mucho más rápidamente, y una de ellas es justamente el área genital. Entonces, cuidado, esta es una vista de un mastocitoma del libro de Nelson Aucouto, está muy bueno también para aprender oncología. Estos mastocitomas tienen tres sustancias: histamina, heparina y serotonina. ¿Se acuerdan que yo les dije que la eosinofilia y la úlcera gástrica eran signos paraneoplásicos del mastocitoma? Y esto es debido a la quimiotaxis que produce la histamina y la serotonina hacia los eosinófilos, y el proceso de úlcera gastroduodenal por la acción de las aminas sobre la mucosa gástrica. Bueno, este es otro caso que les quiero mostrar, simplemente para que vean. Este perrito es un perrito que era argentino, pero estaba viviendo en Uruguay con su dueña. La dueña viene de paseo a la costa argentina, justo en enero, y a los 3 meses, cuando llega de vuelta a Uruguay, el perrito empieza a sangrar de la nariz y se empieza a manifestar esa deformación más en el hocico. Le hacen una punción biopsia, le dicen que es un carcinoma nasal, comienzan con una quimioterapia, pero el perrito está cada vez peor. Vienen a una interconsulta a mi consultorio, y dentro de la anamnesis le pregunto a la dueña si este perrita había salido durante la época en que ella había estado en la costa argentina, porque me daban más o menos los tiempos, y me dice que sí, que había muchos perros en celo y que el perrito salía a hociquear a los otros perros. Bueno, fíjense, ahí se ve cómo está la deformación en más. Y cuando le hacemos la citología, nos encontramos con estas células grandes, redondas, de citoplasma amplio, con núcleos amplios también, con muchas vacuolas en el citoplasma. Entonces determinamos que es un TBT. Fácil de curar, con algunas dosis de vincristina, curamos este TBT. Y fíjense ¿qué pasó cuando se hizo un mal diagnóstico? El perrito estuvo 4 meses dando vuelta con este TBT. Con esto quiero decir, tengan cuidado, hay que saber estadificar al paciente, saber qué tipo de tumor estamos trabajando y saber fundamentalmente qué tratamiento utilizar. Aquí les pongo el tratamiento del tumor venéreo transmisible, y la radioterapia es espectacular para este tipo de problemas, pero bueno, no todos lados tenemos radioterapia, pero aquí sí podemos encontrarnos con una reacción positiva al tratamiento de vincristina. Bueno, hasta acá mi presentación, ya se cumplió la hora, espero que todos la hayan aprovechado. Lástima que no sé cómo contesto las preguntas, pero a ver, le voy a preguntar al colega que me deme un minuto a ver si eh, puedo contestar preguntas. De cualquier manera, hay mucho para aprender en oncología, hay mucho para hacer. Hay un excelente curso de posgrado de oncología en veterinarios en web, así que cuando ustedes necesiten alguna información, no duden en llamarme o o escribirme. Bueno, ahí me están, voy a salir de la presentación a ver si, a ver, acá me dicen, me las pasás por, bueno, ay, me parece que, ¿me están escuchando todavía?